Decíamos que considerábamos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y hemos llegado al capítulo 13 y manifestábamos que en este capítulo 13 veíamos algunos principios muy importantes para nuestras vidas espirituales, dentro de los cuales ahora este capítulo lo hemos dividido o este capítulo está formado prácticamente en tres secciones donde cada una de ellas merece nuestra mayor atención, sin duda. Fíjese que la escritura inspirada por el divino autor no desea limitar o debilitar la fuerza admonitoria, y nosotros ciertamente no debemos esquivar sus agudos filos en sus exhortaciones. Podemos aún buscar, ¿no es cierto?, y escuchar o manifestar que estos capítulos de Deuteronomio no tienen aplicaciones para los cristianos del día de hoy. Muchos pueden decir eso. Otros podrían decir que esta enseñanza es enteramente judaica en su alcance y en su aplicación. La verdad es que originalmente sí, estas porciones de la escritura fueron dirigidas a Israel, pero estas cosas fueron escritas también para nuestras enseñanzas. Entonces, cuanto más atención prestemos a esta palabra inspirada, veremos que sus enseñanzas son de una importancia prácticamente universal. Es así que en nuestra reunión pasada estudiamos la primera sección de este capítulo 13, y esta primera sección la distribuimos desde el texto 1 al texto 5. Aquí hemos visto cómo Dios ha instruido para todos los casos de todas las falsas enseñanzas y para la falsa influencia religiosa. Nuestro pobre corazón humano se descarría con cualquier cosa que tenga un aspecto o signo o señal, sea este social o de prodigio. La verdad que nuestro corazón se impresiona ante estos signos sociales o de prodigios, por eso se descarría. Es así entonces cuando un profeta se levanta en medio del pueblo y confirma sus enseñanzas con prodigios, señales y milagros. Estamos muy seguros que obtendrá un auditorio, logrando así una gran influencia. Pero la verdad que estas señales, prodigios y milagros nos recuerdan el misterio de iniquidad que está reflejado en la Escritura. Y este misterio de iniquidad ha estado obrando en la iglesia profesante durante estos últimos tiempos. Fíjese que las escrituras inspiradas nos cuentan hasta dónde llega este misterio de iniquidad con esas maravillas y señales que serán en los finales de los tiempos muy prominentes en sus manifestaciones, con el objetivo de poder apartar de la verdad a la gente. Quizás en el día de hoy hay enseñadores, ministros y quizás podríamos llamar hasta profetas que manifiestan este misterio de iniquidad obrando en su iglesia, pero a lo mejor no con esas señales, ¿no es cierto?, prodigios y milagros en el día de hoy, pero sí desde el punto de vista de social, sí desde el punto de vista humano, sí que se ven, ¿no es cierto?, eh, la manifestación de este misterio de iniquidad que va a ir en aumento, va a ir en creciendo hasta llegar a los últimos tiempos con maravillas, señales, milagros y grandes prodigios, no solo sociales, sino que maravillas y señales, dice la Escritura, con el objetivo de apartar de la verdad a la gente. Encontramos entonces que lo que exponen las Escrituras es la única salvaguardia divina y perfecta en contra del poder engañoso, el poder engañoso del enemigo.
Y en esta primera sección que hemos estudiado en nuestra reunión anterior, se nos enseña que no somos llamados a analizar la falsa doctrina, no somos llamados a escudriñar cómo es la falsa doctrina en sí o qué desarrolla la falsa doctrina propiamente tal, sino que somos llamados a no prestar oídos a ella. Tan sencillo como eso. El método divino es no darás oídos a la falsa doctrina. Y este punto era muy importante para Israel y este punto también es muy importante para nosotros. Y un corazón fortalecido, fíjese, apreciados hermanos, en el amor a la verdad que está dada por la palabra de Dios, tendrá ahora y siempre una verdadera seguridad. Ahora les invito a considerar la segunda sección o la segunda porción de nuestro capítulo que nos ocupa aquí en Deuteronomio capítulo 13. Esta segunda sección está tal como se despliega el texto, desde el texto 6 al texto 11. La palabra del Señor dice así: cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cercanos a ti o lejos de ti, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, no consentirás con él ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Antes has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Y has de apiedrarlo con piedras, y morirá, por cuanto procuró apartarte de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de siervos, para que todo Israel oiga y tema, y no tornen a hacer cosa semejante a esta mala cosa en medio de ti. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias por el despliegue del texto. Amén. Aquí, apreciados hermanos, tenemos algo muy diferente del falso profeta o soñador de sueños, que es el que hemos leído desde el texto 1 en nuestro capítulo 13. Fíjese que si hubieran miles, si miles hubiesen podido sostenerse contra la influencia de estos, sin embargo, es decir, si miles se hubiesen podido sostener contra la influencia de estos falsos profetas y soñadores, sin embargo, podemos sucumbir a las acechanzas y el poder seductor cuando el corazón es tocado por los afectos naturales. Y la verdad que es muy difícil resistir a la acción de estos últimos, aquellos que tenemos a nuestros alrededor y tocan nuestro corazón con afectos naturales. Exige de uno un tono elevado de dedicación, una gran simplicidad de ojo o al mirar y un firme propósito de corazón, ciertamente, para tratar con fidelidad con los que viven con nosotros, porque los que viven con nosotros les tenemos profundos afectos y los que viven con nosotros, nuestros afectos naturales producen ternura del corazón, porque son los nuestros. La prueba para algunos de oponerse a rechazar un profeta o soñador
con el cual no había ningún parentesco, ningún lazo tierno y amante afecto, la verdad que para ellos sería la nada, es muy fácil rechazarlos, ¿verdad? Es decir, para el pueblo de Israel rechazar a un profeta o soñador que no fuera parte de su familia, muy fácil. Pero en comparación de aquellos que tienen que intervenir con firme y severa decisión, y son aquellos que se presentan como profetas o soñadores y son parte de nuestra familia, afectan nuestros afectos naturales, ¿verdad? Así que tendríamos que intervenir con firme y severa decisión. Quizás la propia mujer o el propio esposo, el amado hermano o hermana, el amigo íntimo, es decir, los que tiernamente amamos. Pero tenemos que tener en cuenta que donde quiera que los derechos de Dios y de Cristo estén amenazados, no debe haber duda alguna, ¿verdad? Si alguno intentara hacer uso de los lazos, de los afectos, con el propósito de apartarnos, de alejarnos de nuestra fidelidad a Cristo, que es el Señor, entonces hemos de resistirle con firme decisión, ¿verdad? Aquí quisiera abrir un paréntesis, apreciados hermanos, porque es el tema que estamos considerando, me toca mucho dentro de mi corazón. Me convertí al Señor a los 20 años, pero los primeros 20 años mi familia era masónica. Por lo tanto, mi familia me preparó durante toda mi vida para ser masón y ser presentado yo a la masonería a los 21 años. Pero plugó a Dios revelar a su Hijo en mí a los 20 años, con gozo y alegría. Pero cuando llegó el momento de que me presentaran a la masonería a los 21 años, yo lo rechacé, porque yo era un hijo de Dios, era un creyente y no podía estar en una organización como la masonería. Esto ocasionó que mis afectos naturales dentro de mi hogar se vieran afectados. De una o de otra manera, los míos trataron de apartar de la fidelidad de lo que es en Cristo Jesús, teniendo que yo tomar una decisión firme al respecto. Dada esa decisión, yo fui echado de mi casa. Mi carrera, que yo estudiaba licenciatura en matemáticas en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencia, fue truncada, fue cortada. Y tuve que vivir la consecuencia de lo que significa tomar una decisión por el Señor, a costa de los afectos naturales que tenía para con mi padre, mi madre y mi hermano. Cierro el paréntesis entonces, apreciados hermanos. Si alguno intentara hacer uso de los lazos afectivos, los afectos naturales que uno tiene en su corazón para con los suyos, que uno vive en casa, y estos, los tuyos, tu familia, quieren tener el propósito de apartarte o apartarnos de la fidelidad de Cristo, que es el Señor, entonces hemos de resistirle con firme decisión. Y tenemos que estar prevenidos de asumir el costo de lo que significa tomar esa decisión.
Sin embargo, el Señor es precioso y misericordioso, porque el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo no te dejaré. Y doy testimonio de ese texto que se ha cumplido en mi vida. Pero podríamos leer, apreciados hermanos, les invito a leer en Lucas, capítulo 14, el texto 26. ¿Qué dice el Señor con respecto a este punto que estamos analizando de tener familiares cuyos nuestros afectos naturales se ven afectados ante el propósito de muchos ellos de querer apartarnos de nuestra fidelidad a Cristo y al Señor? ¿Qué dice el Señor? Mire, Lucas capítulo 14, el texto 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Un texto a subrayar. Podríamos volver a leerlo y poder volver a considerar las palabras inspiradas por el divino autor. Son palabras inspiradas por Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué fue lo que rescató Lucas, el evangelista, con respecto a lo que el Señor dijo en su oportunidad? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Palabras solemnes, palabras muy profundas. La verdad que son palabras que dan un escalofrío tremendo en cuanto al costo de lo que significa ser un discípulo del Señor. Vamos a procurar entonces comprender bien este aspecto de la verdad que hemos leído aquí en Lucas, y también vamos a procurar de colocar este texto de Lucas 14:26 en su sitio correspondiente para que podamos entender bien cuál es el alcance que el Señor Jesús quiso decir y dijo, y cuál es el contexto por el cual lo dice. La verdad, apreciados hermanos, que si atendiésemos a la pobre y ciega razón humana con respecto a que dejarás a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a tu mujer, y aún tu propia vida para ser el discípulo del Señor, y lo que considerábamos en Deuteronomio del texto que hemos leído en esta segunda sección, ¿ah? Que si aquellos que viven contigo y tú tienes tus afectos naturales, ¿ah? Y ellos tienen el propósito de apartarte de la fidelidad de las cosas del Señor, la actitud tuya o la actitud que debemos tener es resistirle con firme decisión. Pero si analizáramos la pobre y ciega razón humana, de seguro que esa pobre razón humana diría o presentaría la inteligencia nuestra a este tema con una gran importancia práctica, ¿verdad? Porque cuando la razón humana trata de ejecutar sus facultades en las cosas de Dios, es seguro, voy a volver a repetir esa frase, cuando la razón humana trata de ejecutar las facultades, sus facultades de razón humana en las cosas de Dios, es seguro que se comportará como un agente eficaz y activo del adversario de Dios. Porque esa razón humana se va a oponer a toda la verdad divina. ¿Cómo es posible que dejarás a tu padre y a tu madre? ¿Cómo vas a despreciar a tus hermanos y hermanas? ¿Y cómo vas a desechar tu vida?
diría la razón humana, por un discipulado. Pero en las cosas divinas, apreciados hermanos, en las cosas celestiales, divinas, no solo este texto que hemos considerado de Lucas tiene un gran valor, y en las cosas divinas, la razón humana no solo no tiene valor, sino que es falaz en absoluto. Entonces podríamos preguntarnos, derechamente, ¿cuál es la verdadera fuerza moral de la verdad expresada en los textos de Lucas 26, donde el Señor dice, el que no aborrece a su padre y madre, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo? Y lo que leíamos en el texto 8 de nuestro capítulo que nos ocupa, que dice, no consistirás con él, con la familia, ni le darás oídos, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. ¿Cuál es la verdadera fuerza moral que hay detrás de estos textos? Sin duda alguna que no significa que debamos ser sin afectos naturales, de ninguna manera, ¿verdad? Fíjese que los afectos naturales es uno de los rasgos especiales de la apostasía de los últimos tiempos. Es decir, ¿cuál es la manifestación de la apostasía que será en los últimos tiempos? No tener afectos naturales. Así que estos textos que hemos leído no significa que no debamos tener esos afectos naturales para con los nuestros. Dios ha establecido nuestro parentesco natural y cada uno de esos parentescos tienen sus afectos naturales. Y el cristianismo no se opone a los parentescos naturales. Es más, el cristianismo introduce el poder por el cual las responsabilidades o los derechos inherentes a estos parentescos puedan ser debidamente cumplidos a la gloria de Dios o para la gloria de Dios. No olvidemos ese texto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una linda promesa. ¿Qué hay allí? Hay una ternura por parte de Dios con respecto a los parentescos, es decir, a nuestros afectos naturales por los nuestros, por los de nuestra casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, los tuyos, aquellos que tú tienes, tus afectos naturales. Así que el ser cristiano se introduce un poder por el cual la responsabilidad o los derechos inherentes a estos parentescos puedan ser debidamente cumplidos para la gloria y honra del Señor. Ciertamente que sí. Y no solo eso, las variadas escrituras inspiradas por el divino autor han dado las más amplias instrucciones a los maridos, a las esposas, a los padres, a los hijos, a los amos, a los criados, pasando de este modo, de la manera más completa y bendita, la divina relación que debe existir en las relaciones familiares y los afectos de ternura y de aprecio que a las mismas pertenecen. Todo esto está perfectamente claro, apreciados hermanos, pero aún debemos averiguar cómo se corresponde esto con el texto de Lucas capítulo 14, texto 26 y el texto de 8 de Deuteronomio capítulo 13 que hemos considerado. La verdad, apreciados hermanos, que la respuesta es muy sencilla. La armonía de las
La armonía es divinamente perfecta en las Escrituras y en el creyente en Cristo, el verdadero creyente en Cristo. Estas Escrituras que hemos considerado allí en Lucas, como también en Deuteronomio capítulo 13, tienen su aplicación únicamente a los casos en los que nuestras relaciones familiares con sus afectos naturales están en conflicto con los derechos de Dios y con los derechos de Cristo, el Señor. Cuando obran en ese sentido, entonces deben ser negados y amortiguados. Estos textos que hemos considerado entonces tienen una aplicación únicamente a los casos en que cuando nuestras relaciones familiares con nuestros afectos de ternura y afectos naturales están en conflicto, es decir, cuando nuestra familia pone un conflicto a los derechos de Dios y a los derechos de Cristo, el Señor. Y allí debe ser negada y amortiguada los propósitos de apartarnos del Dios vivo y verdadero. Y voy a añadir algo más, y estar dispuesto a vivir la consecuencia de esa decisión. Si se entrometen en el dominio que es enteramente divino, en Deuteronomio capítulo 13 dice que la sentencia de muerte debe ser pronunciada contra ellos. Podemos ver el ejemplo de vida del único hombre perfecto que pisó nuestra tierra. Podríamos buscar algunos ejemplos de él. Su vida preciosa, la vida de Cristo, que fue preciosa aquí en la tierra. Y nos daremos cuenta al considerarlo a él de la manera más hermosa y tierna, cómo su vida se ajustó a los varios derechos que como hombre él tenía. No olvidéis que él era Dios hecho hombre, como dirían los teólogos, su unión hipostática, perfectamente Dios, pero perfectamente hombre al mismo tiempo. En él habitaba toda la plenitud de la deidad, retenida en su humanidad, para poder cumplir ese propósito que él tenía en su vida, que era realizar la obra de redención en esa cruz del Calvario, y morir por el hombre y derramar su sangre para que todo aquel que en él creyese no se pierda, y resucitar al tercer día, vencer a la muerte, vencer al pecado y vencer al Satán, para poder justificar a todos los que crean en él. Podemos darnos cuenta entonces de la manera más hermosa y tierna cómo la vida de Cristo, cómo la vida de Él se ajustó a los varios derechos que tenía como hombre, pero también a todos los derechos que tenía como siervo que tenía que cumplir el propósito divino de redención. Él un día pudo decir a su madre: ¿qué tengo yo contigo, mujer?, cuando su madre le expresó que faltaba vino en la boda de Canaán. Fue severo. Esa respuesta que le dio a su madre fue colocar a su madre en su lugar. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no es mi tiempo. Puso en su lugar con palabras rectas, severas al escucharla al oído. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Porque su madre le pedía que hiciera un milagro porque faltaba vino en Canaán. Aún no es mi tiempo. ¿Qué tengo yo contigo, mujer, que aún no es mi tiempo?
no son los propósitos por el cual vine a esta tierra. Es el trasfondo de esa frase. Fue severo hacia su madre en esos derechos. Pero cuando él estaba en la cruz, su corazón, el de Cristo, con una tierna preocupación y en el momento oportuno, en ese momento que estaba clavado en la cruz, expresó con exquisita ternura, encomendando a su amada madre a los cuidados de su discípulo amado. ¿Qué vemos ahí? El afecto natural. ¿Y qué podemos decir del Señor Jesús cuando se dirigió a sus padres tenía 12 años y estaba en el templo con los eruditos de la ley? ¿Qué pudo decirle a los padres con respecto a los derechos y propósitos de Dios? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y al mismo tiempo, después de haber dicho esa frase, ir con ellos a casa y estar dulcemente sujeto a la autoridad paternal terrenal. Aquí tenemos, apreciados hermanos, el modo en que las escrituras inspiradas nos enseñan acerca de la conducta de Cristo ante los derechos de Dios y los derechos naturales, de sus afectos naturales. El gran principio característico de la economía judaica fue la justicia. El gran principio de la economía levítica, judaica, israelita fue la justicia. Y el gran principio característico del cristianismo es la gracia pura y soberana. La gracia y la verdad era el carácter del Señor Jesús. Él era lleno de gracia y de verdad. Lo que pasa, apreciados hermanos, es que nosotros aplicamos la gracia cuando había que aplicar la verdad. Y aplicamos la verdad cuando tendríamos que haber aplicado la gracia. Así somos nosotros, los hombres. Sin embargo, el Señor era lleno de gracia y de verdad. Aplicaba la verdad cuando había que aplicarla y aplicaba la gracia cuando había que aplicarla. Fíjese que esto es perfectamente claro, entonces, que se ve de este modo a lo largo de todo el canon del Antiguo Testamento. Es decir, el gobierno de Dios en Israel y el gobierno del mundo con relación a Israel se basa en el estricto principio de justicia. Y eso es lo que encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Tal fue en el pasado y a Israel. Que dice la Escritura, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Observe, el gobierno de Dios en Israel y el gobierno del mundo con respecto a Israel está basado en el estricto principio de justicia. Y es por eso que Dios, inspirado en su escritura, dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Un día vendrá Cristo a reinar como rey, pero reinará con justicia. Y príncipes, se rodeará de príncipes, nombrará príncipes que presidirán en juicio. Así fue para Israel en el pasado y así será para Israel en el futuro. Pero, apreciados hermanos, en el cristianismo que vemos en esta era de la gracia, en este misterio que es llamado la iglesia, vemos una cosa enteramente diferente.
Cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento y oímos las enseñanzas y los hechos del Hijo de Dios, el Señor Jesús, nos encontramos en un terreno enteramente nuevo y en una atmósfera totalmente cambiada. En otras palabras, estamos en un terreno y en una atmósfera de pura y soberana gracia. Esperemos que el orden de estas verdades expuestas entonces nos capacite para entender rectamente los pasajes como Deuteronomio capítulo 3, el texto 9 y 10, que dice: antes has de matarlo, tu mano será sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y has de apedrearlo con piedras y morirá, por cuanto procuró apartarte de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. Esperemos entonces que el orden de las verdades que estamos exponiendo nos capacite para poder entender rectamente pasajes como este que hemos considerado o que estamos considerando. La verdad que nuestra oposición a la idolatría, nuestro apartamiento del mal en todas sus trazas y formas, no es menos intenso y decidido en nosotros que con Israel antiguo, eso es verdad. La iglesia, fíjese, está imperativamente llamada a separarse del mal y de los que los practican. Pero, no por los procedimientos empleados por Israel. No entra en los deberes de la iglesia lapidar a los idólatras y blasfemos, quemar brujas en las hogueras. No entra para la iglesia matar a los hermanos que nos incitan a adorar dioses ajenos. No, no es la labor de la iglesia. La iglesia en ningún modo es llamada para esgrimir la espada temporal al respecto. Al contrario, la iglesia lo tiene positivamente y formalmente prohibido hacer esto. Para la iglesia es una positiva negación de su vocación, de su carácter, de su misión a hacer tal cosa. Fíjese, apreciados hermanos, que cuando Pedro, en su celo ignorante y precipitación carnal, sacó la espada en defensa de su maestro allá en el huerto, cuando lo fueron a buscar con palos y piedras, y él sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, uno de los que habían ido a arrestar al Señor. Pedro fue corregido inmediatamente por la fiel palabra del maestro. Y Pedro en ese momento fue instruido por el acto de gracia del mismo maestro. ¿Y qué fue lo que dijo el maestro? Mete tu espada en la vaina, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Ahí está el texto en Mateo capítulo 26, léalo usted posteriormente. Y el amado apóstol, con respecto a la espada que la iglesia de hoy debe tener, ¿qué dice? Fíjese que allá en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 10, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento de la obediencia de Cristo. El amado apóstol, inspirado por el divino autor, expresa que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son armas poderosas en Dios, es decir, espirituales. No con espada ni con ejércitos, dice el Señor, sino con mi espíritu. Y con ese espíritu habrá destrucción de fortalezas, se destruirán consejos
y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y podrá cautivar toda la obediencia que debemos tener en Cristo.